Hermanos y amigos, bienvenidos a esta enseñanza que seguramente dará luces para poder comprender todo lo que el Señor Jesucristo ha querido darnos a conocer a través de su palabra. Quienes nos hemos comprometido con Él y somos o procuramos ser estudiosos de su palabra, hemos podido entender algunas verdades que es bueno compartirlas con todos aquellos quienes desean saber más las cosas de Dios, desean saber más respecto a la enseñanza que el Señor Jesucristo dio a conocer a sus apóstoles, inicialmente como la iglesia primitiva, y que ahora a través de su palabra es transmitida hasta nuestras generaciones. Y todos debemos estar interesados en estas cosas, puesto que a todos nos interesan. Hay temas que poco se tratan, hay temas que, por una u otra razón, los predicadores no son tan constantes en ellos, pero que sin lugar a dudas constituyen también una importancia grande, sobre todo para todo cuanto nos tiene que ver con nuestra propia persona. Hemos conocido a través de su palabra, porque su palabra es luz que alumbra la oscuridad en la que a veces nos encontrábamos con respecto a las cosas venideras, a las cosas que han de pasar. A todos nos gustaría saber algo del futuro. Muchas personas en el mundo pagan por ello. Aquí, en este caso, no hay que pagar nada. El Señor ofrece su palabra. Y en su palabra encontramos cosas que son verdaderamente sorprendentes. Cuando las leemos y nos enteramos por primera vez de aquellas cosas que el Señor dice respecto a nuestro futuro próximo, futuro lejano, entonces podemos entender que la vida, como la conocemos, es solamente un fragmento de lo que contempla el plan maravilloso que nuestro Padre ha diseñado para el ser humano y para toda la humanidad en general. Siempre nosotros tendremos la tendencia de estar averiguando qué seguirá después, cómo será el mañana. Y en estas preguntas hoy vamos a ver algo de estas partes en las que es necesario que nosotros adentremos un poco más. Vamos a ver en este tema sobre la resurrección de los muertos. Como les digo, es un tema que no es muy común el hablar de la resurrección de los muertos, pero que es interesante para todos nosotros, puesto que nosotros vamos, algunos, a ir allá, hasta una tumba. ¿Y qué pasará después? Pues conocemos por muchas personas que hay algunas doctrinas que están negando la resurrección de los muertos, así como en tiempos de Jesús los saduceos, que era un partido político religioso, no aceptaba la resurrección de los muertos. Por esa razón los fariseos continuamente tenían algunas diferencias con estas personas saduceos, porque ellos no aceptaban la resurrección. Y así como en tiempos de Jesús había doctrinas que la negaban, en este tiempo también hay doctrinas quienes niegan la resurrección de los muertos. Por tanto, es bueno que nosotros estemos enterados de todas estas cosas que han de acontecer a la luz de su palabra, porque el Señor nos ha dejado su palabra justamente para eso, para que no vivamos como aquellos que no tienen esperanza, sino que en realidad nosotros estemos afianzados sobre una realidad y sobre el fundamento que es la verdad en el Señor Jesucristo. Cuando estamos afianzados sobre ese fundamento que es el Señor Jesucristo, entonces por consiguiente debe haber verdad, y la verdad nos hace verdaderamente libres, como dice su palabra. Vamos a empezar por un versículo que está en 1 Corintios 15:14.
Y dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque ese es el todo. Si nosotros nos ocupamos de la predicación de la palabra del Señor y sabemos que Cristo no resucitó, como dice su palabra, vana entonces es nuestra predicación. Estamos perdiendo el tiempo y haciéndolo perder a un poco de personas. Estaríamos en nada si Él no hubiera resucitado. Pero gracias a Dios tenemos los testimonios fieles y verdaderos de que los discípulos fueron sus primeros testigos en todo aquel acontecimiento que sucedió en tiempos de Jesús, porque ellos compartieron con Él, ellos fueron discípulos del Señor Jesucristo. Él les habló respecto que Él tendría que ir a la muerte, tendría que morir, pero que tranquilos, que estaría con una señal, así como la señal de Jonás, quien estuvo 3 días en el vientre de un pez. Así también Él estaría 3 días y 3 noches en la tierra, estaría sepultado, pero que al tercer día resucitaría. Y así fue. Los primeros discípulos, uno de sus temas favoritos era este, porque a ellos les constaba, porque no es algo que hubiesen aprendido en un libro de teología. No es que hayan asistido a un seminario teológico y allá les hayan impartido el conocimiento respecto a la resurrección de los muertos. No fue así. Ellos eran testigos presenciales. A ellos les constaba, porque habían escuchado por boca del mismo Jesús de que estas cosas ocurrirían. Ahora no solamente era un conocimiento, sino una vivencia, porque ellos eran testigos de este acontecimiento único en la humanidad, una resurrección. Entonces, por tanto, ellos hablaban con propiedad y a todas partes a donde se dirigían era uno de sus temas preferidos, la resurrección de los muertos, porque era un tema que dominaban, un tema que habían vivenciado. No había contradicción. Cualquier pregunta que se suscitara, ellos estaban en la capacidad de responderla, porque ante sus propios ojos ellos habían sido testigos de un acto que ya había sido descrito por el Señor Jesucristo. Entonces, hay doctrinas que no aceptan esta resurrección, como hablaba respecto a los saduceos, y debemos tener cuidado con ellos, porque la doctrina fiel y verdadera que el Señor Jesucristo ha descrito en su palabra nos dice que sí hay resurrección, y como ejemplo básico, Él es la misma resurrección. El mismo Señor Jesucristo fue a la tumba, pero al tercer día resucitó, y hubo evidencias más adelante. Él se presentó ante los mismos discípulos, ya una vez resucitado, con un cuerpo muy diferente al que tenía. El cuerpo que tenía antes de su muerte fue un cuerpo que estuvo molido por las transgresiones de todos nosotros. Figurativamente, el pueblo romano y todos los soldados lo latigaron, le hicieron, lo castigaron, lo infamaron. Todo cuanto quisieron hacer lo hicieron contra él, y su humanidad quedó deteriorada, quedó muy diferente a como llegó, ya con un cuerpo resucitado. Cuando lo vieron los discípulos después de la resurrección, no era el mismo, y aún al comienzo él tuvo que identificarse: yo soy Jesús, porque no lo reconocían. La imagen que las personas tenían respecto a él era muy diferente. Ya no estaba de la misma forma desfigurada y sin ningún parecer como lo estuvo en la cruz. Ya estaba una persona muy diferente, pero siendo el mismo Señor Jesucristo. Esto es lo que nos anima. Esto es lo que hace que nosotros tengamos esperanza.
de que cuando alguna persona que es un ser querido nuestro llega a las fronteras de la muerte y es sepultado, hay dolor porque dejó un vacío en este mundo, pero tenemos la esperanza de que Él no ha muerto para nosotros, de que su cuerpo dejó de existir. Pero así como el Señor le proporcionó un cuerpo en su nacimiento, así también Él en muchas promesas nos ha dicho que también seremos poseedores de otro cuerpo, muy diferente a con el que nacimos, porque nacimos bebés, nacimos pequeños y el cuerpo fue creciendo con nosotros. Ahora que se ha pasado a la muerte, ya las cosas son diferentes. Ya el cuerpo que nos es entregado no es un cuerpo pequeño, es un cuerpo semejante al que nosotros teníamos cuando tuvimos 33 años. La Escritura narra respecto a estas cosas con mucha puntualidad y por eso en nosotros hay esa esperanza de que, como consuelo para las personas quienes están dolidas por la pérdida de un ser querido, digamos en estos tiempos que sabemos hay enfermedades en las que desafortunadamente se llevan a muchas personas y que causan dolor al interior de cada familia. El consuelo que nosotros podemos decirles es que después de la muerte continúa la vida, de que si las personas fueron temerosas de Dios hay esperanza, pero que si no lo fueron, lastimosamente no hay nada que hacer ya, puesto que ya pasó el periodo en el cual ellos tenían la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios y de librar su alma del Seol. El Seol es el mismo Hades. En el Antiguo Testamento se habla sobre el Seol. El Seol es en el Nuevo Testamento la misma palabra, solamente que traducida en otro idioma. Sabemos que las escrituras inicialmente fueron escritas en arameo y en hebreo, pero que posteriormente en el Nuevo Testamento, ya en las traducciones que hicieron, se tradujo al idioma griego. Entonces, Seol significa Hades en el griego, y por eso en el Nuevo Testamento tenemos ese Hades, pero es el mismo lugar al que las personas quienes no han muerto en gracia de Dios lamentablemente tendrán que ir. Entonces, en el desarrollo de esta charla vamos a ver algunas cosas que es importante y es interesante el conocer todas estas cosas para tener bases bíblicas que nos afianzan el que nosotros estamos en la verdad y que procuramos salir de la ignorancia y entrar al conocimiento, alumbrado siempre, como siempre, por el Espíritu Santo de Dios. Él es la persona quien nos faculta, quien abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender de una forma más clara, más fácil y más dada para que nosotros podamos tener el entendimiento. Bien, entonces estábamos viendo que si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Ya lo había dicho, y que también la fe que todos ustedes tienen también es vana, porque si Él no resucitó, todo estaría fundamentado sobre una mentira. El Evangelio mismo estaría fundamentado sobre una mentira, cosa que no es así, porque hay evidencias de que sí hubo resurrección y de que si alguien con el poder suficiente para levantar al Señor Jesucristo de su tumba lo levantó a Él, a nosotros también nos levantará, porque Él fue la primicia como ser humano, es decir, el primero como ser humano en labrarnos el camino por el cual nosotros hemos de continuar y de seguir sus pisadas, porque acordémonos, el Señor Jesucristo siempre fue modelo para nosotros en todo. Él se humanó, Él se hizo hombre, estuvo sujeto a pasiones, estuvo sujeto también a los bombardeos del enemigo, pero no pecó, no sucumbió ante sus pretensiones, no estuvo congraciándose con Él en ningún momento. Por el contrario,
siempre lo reprendió, siempre estuvo en contra de todo lo que él quería hacer y se hizo lo que debía hacerse porque él estaba haciendo la historia. Bien, en segundo lugar, vamos a ver en Isaías 26:19. Y en Isaías, todos conocemos que el profeta Isaías estuvo viviendo antes del Señor Jesucristo como unos 500 años. Y él escribió el libro de Isaías. Y en Isaías 26:19 ya nos está hablando sobre la resurrección de los muertos. En Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ya nos está hablando desde aquel entonces sobre la resurrección de los muertos antes de que el Señor Jesucristo viniera. Es decir, estos libros forman parte del Antiguo Testamento, en donde ya se hablaba respecto a la resurrección. Aquí nos habla claramente que los cadáveres no quedarán en sus tumbas, sino que resucitarán, y la tierra dará sus muertos. En el día postrero, más adelante, cuando hayamos visto algo de Apocalipsis, también encontraremos que el mar entregará sus muertos. Aquí nos está diciendo la tierra dará sus muertos, porque es necesario que esos muertos sean revividos nuevamente, no de la misma condición como estuvieron, sino en un cuerpo muy distinto al que hoy conocemos. En este momento, quienes han resucitado en verdadera resurrección, no ha habido sino uno solamente, el Señor Jesucristo. Han habido otras personas que han llegado de la muerte, como por ejemplo Lázaro, como por ejemplo muchos de los que murieron y volvieron a la vida por acción del Espíritu Santo de Dios. Pero esas resurrecciones más bien podrían llamarse resucitaciones. La palabra resucitación no la encontramos en la Biblia, puesto que es una palabra nueva. Esta palabra no existía, pero hay una diferencia entre resucitación y resurrección. ¿Por qué? Resurrección es únicamente la que el Señor Jesucristo ha hecho. ¿Cómo fue? Él murió en un cuerpo de carne como nosotros, pero en su resurrección tuvo un cuerpo muy distinto, con otras características diferentes a las que tenía cuando Él murió. No ha habido persona en el mundo quien haya pasado con este mismo proceso. Es el único. Las personas que murieron y que vinieron otra vez en la vida por acción del Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, ellas volvieron otra vez a la vida, pero en un cuerpo igual con el que habían muerto. Es decir, si Lázaro fue resucitado por el mismo Señor Jesucristo, que sabemos la historia, ya había muerto y estaba enterrado en su tumba, hacía 3 días que ya olía, y fue llamado de la muerte, Él resucitó. Pero no hubo resurrección, sino resucitación, porque volvió a la vida, volvió a estar con ellos, pero más adelante Él volvió a morir, definitivamente. Entonces hay una diferencia entre resurrección y resucitación. Y para prueba sabemos que en los hospitales, cuando una persona tiene un ataque cardiovascular, un infarto, que necesitan reanimar nuevamente al corazón, que necesitan ponerlo a funcionar otra vez, tienen un aparato que se llama justamente un resucitador. Entonces, esas resucitaciones son posibles en la medicina y muchas personas han vuelto de allá donde estaban en la muerte, volvieron otra vez a la vida, pero llegan en su mismo cuerpo y en su misma condición, cosa diferente a la del Señor Jesucristo. Porque si Él hubiera vuelto con un cuerpo semejante al que murió, Él no hubiera podido ascender como lo hizo, porque se cuenta en la Biblia
que los discípulos estaban con él. Él había anunciado su partida. Al finalizar, antes de irse, les dijo que no se preocuparan, que él no los dejaría solos, que siempre estaría con ellos, que a nosotros nos convendría que él se fuera para que él le rogara al Padre Santo que enviara al Espíritu Santo de Dios en reemplazo de él y así no quedarnos solos. Y así lo hizo. Pero él ascendió. Un cuerpo como el nuestro no puede ascender, porque hay leyes gravitacionales que nos impiden que nosotros podamos flotar y mucho menos que podamos ascender. El Señor Jesucristo, con ese cuerpo que tenía, sí pudo hacerlo. Entonces ya vemos algunas características de ese nuevo cuerpo que no obedece a las leyes de la gravedad. Las leyes gravitacionales no actúan sobre ese tipo de cuerpos. Es un cuerpo muy diferente, se le ha denominado en algunas ocasiones como un cuerpo resucitado, porque es diferente al cuerpo con el que murió una persona. Y todos estamos para hacer esas resurrecciones, siempre las vamos a tener, sean buenos o sean malos, hayan muerto en gracia de Dios o no lo hayan hecho, siempre todos resucitaremos, no al mismo tiempo, pero todos lo haremos finalmente. Bien, vemos que en Isaías, desde ya el Antiguo Testamento se hablaba sobre la resurrección. Ahora bien, la resurrección de los muertos no es que resucite nuestra alma, no es que resucite nuestro espíritu. Todos sabemos que la integridad de nuestro ser está formada por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando hablamos de la resurrección, no hablamos sobre el alma ni el espíritu, porque estas dos entidades son espirituales y no perecen, mientras que el cuerpo sí perece. El cuerpo es material y si fue sacado del polvo de la tierra, a él ha de regresar. Sí perece. Entonces aquí lo que estamos hablando sobre la resurrección es la resurrección de nuestro cuerpo. Nuestra alma, como les digo, estará en algún sitio en donde nuevamente se unirá con el cuerpo en su momento determinado para una vez formar el ser que aquí conocemos, pero con otras características en nuestro cuerpo. Bien, el cuerpo siempre es mencionado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque es importante. Muchas veces nosotros estamos diciendo, el cuerpo finalmente se queda y es comida para los gusanos, pero en las Escrituras hace una especial énfasis sobre el cuerpo, de que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, de que es cierto que se va a destruir, pero no significa que no tenga algo de Dios nuestro propio cuerpo. Finalmente fue creado por Dios. Ahora, la resurrección es para el cuerpo porque, como les digo, el alma no tiene mortalidad, al igual que el espíritu. Estarán latentes en algún lugar, esperando esa resurrección de nuestro cuerpo. Es decir, otra vez el que vuelva a unirse el alma con el cuerpo, pero ya será en un ambiente espiritual. Entonces ya no estaremos en la atmósfera material, sino ya pasaremos a una atmósfera espiritual, puesto que este cuerpo es espiritual, que puede verse, así como el Señor Jesucristo llegó nuevamente a la tierra y que ya lo identificaban después de que Él mismo tuvo que decir, yo soy Jesús, tranquilos, yo soy Jesús, y dio evidencias de que Él era Jesús, mostrando las heridas producidas por los clavos en sus manos, de que Él permitió que ese cuerpo fuera transformado y que esas evidencias, para que los hombres, los discípulos, creyeran que sí se trataba en realidad de Él, dejó esas marcas como testimonio de que Él era, porque Él sabe nuestra incredulidad, Él sabe que nosotros a veces no podemos creer fácilmente. Entonces vino con evidencias, y las evidencias fueron esas,
Él traía las muestras todavía de la crucifixión, aunque en un cuerpo ya glorificado, resucitado, en un ambiente ya espiritual. Bien, hermanos, continuamos con porque en verdad es apasionante, es un tema en el que hay mucha tela que cortar. En Judas 1:9, en la parte A, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué contendía el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés? Si el cuerpo, si no valiera nada, si no representara nada, ¿por qué contendía? ¿Por qué peleaba por el cuerpo de Moisés? El cuerpo sigue siendo vital para nosotros, para todos. Y esto lo digo porque el cuerpo material es importante para el resucitado, siempre, porque sabemos por su palabra que si no hay nada, pues nada se puede crear, porque la nada no engendra nada. Algunas personas hablan respecto a que Dios creó de la nada, pero debe ser por interpretaciones o por traducciones, porque la nada no crea nada, la nada es nada. Muy distinto a lo que nos dice su palabra cuando vemos que en su palabra dice que Dios creó todo lo que hoy vemos de lo que no se veía. Es muy distinto, porque lo que no se ve no significa que no exista. Existe algo que no se ve. Hoy podemos colocar un ejemplo. No vemos la señal que llega a nuestro teléfono celular. No la vemos. Pero eso no significa que no exista. Porque si me puedo comunicar con otra persona a través de mi teléfono, significa que debe haber alguna conexión. Y esa conexión se hace a través de microondas. Esas ondas no las podemos ver. Son ondas electromagnéticas que no las podemos ver. Están negadas a nuestra vista. Son electromagnéticas, pero ahí están. Entonces, si la Escritura dice que el Señor creó el universo entero de lo que no se veía, significa que había algo que para nosotros no podemos verlo, porque es que nosotros, entre otras cosas, tenemos un espectro visual que es muy limitado. Al igual que nuestro oído, tenemos un rango en el que frecuencias muy bajas no las podemos escuchar, frecuencias muy altas tampoco. Hay un espectro en el que sí lo podemos escuchar, que normalmente va entre 16 y 22.000 Hz por segundo, pero más arriba de los 22.000 o más abajo de los 16 no podemos escuchar. Asimismo, nuestra visión también tiene un rango y un espectro en el que frecuencias por encima y frecuencias por debajo no las podemos apreciar. El campo espiritual, que tampoco lo podemos ver, nosotros no podemos ver un espíritu. Yo no puedo ver el Espíritu Santo, yo no puedo ver un espíritu de otra persona, no puedo ver espíritus malos, porque mi espectro visual no lo permite, pero no significa que no existan, ahí están. Los rayos infrarrojos de un televisor a veces de los antiguos, no como últimamente que funcionan es por Bluetooth, sino antiguamente había un rayo que debía que apuntarse el control remoto al televisor para cambiar de canal. Si anteponíamos la mano en ese rayo, no funcionaba, porque estaríamos obstaculizando el recorrido del rayo infrarrojo hacia el receptor del televisor, y no podríamos obtener ningún cambio de canal, ni subir volumen, ni nada. Pero quitándolo, ahí podría funcionar bien. De esa misma manera, nosotros no podemos ver ese rayo, pero hay un bombillo que está emitiendo ese rayo.
y no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque es infrarrojo, porque está por debajo o por encima de las frecuencias que son visibles. De esta misma forma, hay algo que nosotros no podemos ver. Hay muchas cosas. El ambiente, como les decía, el ambiente espiritual no lo podemos ver, pero existe. Y hay muchas cosas que están a nuestro alrededor. Hay muchas entidades que están a nuestro alrededor, pero que no las podemos ver. Entonces, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Es un hecho cierto y la Biblia nos lo está afirmando de que así son las cosas. Entonces, ¿qué pasa con que Satanás quería el cuerpo de Moisés? Pues más adelante podemos ver que nuestro cuerpo es la información, forma parte del ADN que posteriormente se va a utilizar para generar un cuerpo resucitado, con la información que nosotros podamos tener del cuerpo presente que hoy tenemos. El Señor nos ha dicho que nos limpiemos de toda contaminación, tanto en el cuerpo como en el alma. Mi alma puede contaminarse perfectamente con cosas del mundo, con cosas de mi misma concupiscencia. Puede infectarse mi alma, todos lo sabemos, al igual que mi cuerpo también puede infectarse y que sabemos, debemos cuidarlo. Todos pueden afirmar mi cuerpo es mío, pero más adelante en su palabra Él nos está afirmando que nuestro cuerpo, el cuerpo que poseemos, no es nuestro. El cuerpo le pertenece a Él. Él nos lo ha dado para que nosotros estemos administrándolo, para que nosotros podamos ser como los mayordomos de algo. Un mayordomo tiene potestad sobre algo encomendado. Un mayordomo es la persona encargada en una finca y él puede hacer y puede poner a producir esa finca y tiene la autoridad del patrón, del dueño de la finca, pero él nunca es dueño de esa finca. Siempre estará el patrón por encima de él, le dará algunas atribuciones, pero no todas. Asimismo también el Señor nos ha dado este cuerpo para que hagamos mayordomía sobre él, pero que en realidad no nos pertenece, le pertenece a Él porque Él nos ha comprado, y si nos compró, Él tiene derecho, así como nosotros cuando compramos algo, tenemos derecho sobre esa compra, pagamos por ello, por tanto el derecho me corresponde porque yo lo compré. El Señor Jesucristo nos ha comprado también a nosotros, por tanto nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él, solamente que nos ha conferido el privilegio de tener un cuerpo como el que hoy tenemos, pero somos mayordomos, no somos dueños. Él es nuestro dueño. Bien, continuamos. En 1 Corintios 15:35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Es una pregunta que todos nos hacemos. Y aquí el apóstol Pablo está asegurando algo de cómo vienen nuestros cuerpos. ¿Con qué cuerpo vendrán? En el 36 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. El 37 dice: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. Es una ilustración que, al igual casi que una parábola, es una manifestación de algo físico para poder entender una verdad espiritual. Entonces aquí el apóstol Pablo, que fue el autor de la primera carta a los Corintios, nos está diciendo y haciendo esa semblanza de que lo que se siembra necesita morir, así como una semilla. Cuando yo siembro un granito de maíz o un granito de trigo, un granito de frijol, cualquiera que sea, es necesario que muera y debe tener un ambiente propicio para que muera, porque yo la puedo dejar
en un ambiente donde no sea para germinar, digamos que sea en un poco de tierra que no tiene nada de agua, pues el granito se va a conservar y no se va a morir, no se va a corromper, a podrir. Pero si está en un ambiente adecuado, en donde hay humedad, la tierra está fértil y es sumergido, el granito empieza a morir. Y al morir genera una planta nueva. No es lo mismo, tiene las mismas características de su semilla. Sí, el ADN que contiene esa semilla es una planta nueva que va a nacer, pero la planta es muy diferente a la semilla. Entonces démonos cuenta que en esta ilustración el apóstol Pablo está haciendo la semblanza de cómo hemos de ser nosotros, de que para que nosotros tengamos un cuerpo como el que está prometido es necesario que nuestro cuerpo haya de morir. Es necesario que nosotros pasemos por la muerte, así como es necesario que ese granito de maíz se pudra y que al podrirse vaya emitiendo un pequeño brote que va creciendo y se va a formar una nueva planta. Pero el material del que está hecho esa nueva planta es muy diferente al de la semilla. De esa misma forma, el apóstol procura enseñarnos que de nuestro cuerpo mortal es necesario que lleve toda la información para hacer un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. Entonces, esta es la esperanza que nosotros debemos tener, que con la muerte no acaba todo, que la muerte es un paso que hay que dar para continuar nuestro camino, porque el camino ya lo iniciamos y es nuestra primera etapa, estar en esta vida, pero que hay otras muchas más etapas. Entonces es importante y es interesante el saber todas estas cosas, porque a veces por estar en nuestros diarios ajetreos, en nuestras rutinas, no nos preocupamos respecto a estas cosas, como que a veces no nos interesamos en estas cosas que son fundamentales y debemos tenerlas muy claras. No solamente para que nosotros podamos vivir quieta y sosegadamente, sino también para ayudar a otras personas a indicarles estas cosas que son fieles y verdaderas. Que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, porque muchas personas hablan respecto a la muerte con mucho temor. No, cuando nosotros sabemos qué es la muerte, cuando nosotros sabemos qué va a pasar después de nuestra muerte, cuando nosotros conocemos algo del futuro que Dios mismo nos ha mostrado, no tenemos temor de nada. Que si la muerte llegó, pues hay que pasar por ahí, pero que no es causa, digamos, de mucho dolor porque hemos perdido a alguien. No, más adelante vamos a verlo, cuando estemos ya en cuerpos resucitados junto con el Señor, vamos a poder identificarnos los unos con los otros, y entonces allá vamos a ver personas que ya partieron y que tendremos una vez más la oportunidad de estar interactuando con ellos, porque nuestra identidad seguirá en ese cuerpo. Todo esto es fascinante, como les digo. Por eso los invito a que ahondemos más en estas cosas en la bendita palabra del Señor, porque ahí encontramos todas las preguntas a las respuestas a las preguntas que nosotros puedan llegar y se puedan suscitar. Entonces, en este momento nuestro cuerpo es el portador de la semilla. Por eso el Señor hace tanto énfasis en que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, porque es que en el cuerpo está la semilla de lo que nosotros habremos de ser en el tiempo venidero con otro cuerpo. Entonces, la semilla contiene nuestro ADN. Es aquí donde el Señor hace énfasis: cuiden su cuerpo. El Señor Jesucristo vino para redimir nuestra alma y ya está redimida.
Todas nuestras almas fueron redimidas en el momento en que Él murió y llevó todo nuestro pecado. Para hacer libre nuestra alma, Él ya nos compró con su vida, para que nosotros pudiésemos ser salvos. ¿Salvos qué? Salva mi alma, pero no mi cuerpo. Entonces, más adelante seremos redimidos de nuestro cuerpo, porque estamos todavía viviendo, aunque nuestra alma fue redimida, nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. El cuerpo será redimido en el momento en que seamos transformados a un cuerpo glorificado, a un cuerpo resucitado. En la carta de los Tesalonicenses, también escrita por Pablo, nos dice que en el tiempo postrero, es decir, el evento que estamos esperando, que es el rapto, los muertos resucitarán primero. Aquellos muertos que han fallecido en gracia de Dios, resucitan. ¿Y cómo resucitan? En un cuerpo como el del Señor Jesucristo, con las características nuevas, pero con la identidad de cuando estuvieron vivos. No el mismo cuerpo, porque así como el apóstol Pablo nos narra de esta semilla y de esta semejanza en la semilla, de que el granito que se siembra lleva la información, pero la planta que nace no es del mismo cuerpo que acaba de fallecer. De esta manera, nosotros estaremos vivificados nuevamente en un cuerpo diferente y llegará el momento en que nuestra alma se una con ese cuerpo para así ser otra vez seres completos, como Dios lo ha establecido, que nuestra alma nuevamente esté junto con nuestro cuerpo, porque este cuerpo ya es un cuerpo espiritual y ya tiene unas características muy distintas. Con este cuerpo no podemos ver a Dios de una forma natural. Muchos lo han visto de una forma sobrenatural, sí, pero de una forma natural no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque nosotros somos materia y Él es un espíritu. Para que nosotros lo podamos ver cara a cara, se necesitaría que nosotros fuéramos también espíritus. Y este cuerpo resucitado está en la esfera espiritual. O sea, es un espíritu también. Entonces ya podremos ver al Señor cara a cara. Cuando este hombre se haya convertido o este cuerpo se haya convertido en un cuerpo resucitado, ya tendré ojos espirituales con los cuales pueda mirar a nuestro Dios que es espiritual. Fascinante todo esto. Y está para todos nosotros. Pero hay riesgos cuando nosotros no acatamos el consejo de nuestro Dios. Hay riesgos de que nosotros no cuidemos a nuestro cuerpo. En un estudio anterior habíamos dicho que hay una jerarquía entre estas tres partes que conforman nuestro cuerpo, que siempre debe estar el espíritu soberaneando sobre nuestra alma y el alma soberaneando nuestro cuerpo. Esa es la estructura que Dios ha establecido. Que mi espíritu sea el que gobierne todo mi ser. Porque en el espíritu que Dios nos ha concedido y que ahora tenemos como espíritus humanos, mi espíritu humano, es allí donde está depositada la perfecta ley de Dios. Y allí es donde debo acatar todo el consejo divino. Allí es donde está. Bien, continuamos en un ejemplo más a la pregunta que surge, bueno, ¿qué evidencias hay bíblicas de que nosotros nos podamos identificar con otras personas en aquel reino, en el reino espiritual? Ya cuando hayamos muerto y hayamos sido investidos con ese otro cuerpo, el cuerpo resucitado. Entonces, si estamos hablando de una esfera espiritual, ¿qué evidencia bíblica hay de que ya como espirituales nos podamos identificar?
Pues hay un suceso bíblico que se encuentra en Lucas 16:22, y a continuación leo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es un relato que nos da muchas luces respecto al campo espiritual a donde vamos a ir. Primero, son acontecimientos después de la muerte física. Démonos cuenta que el relato empieza: aconteció que murió. Ya murió, al igual que veíamos en el ejemplo anterior de Pablo, que había muerto el granito para que generara una nueva planta. Entonces aquí están los dos muertos, tanto el mendigo como el rico, ambos están muertos. ¿Y qué es lo que pasa tras la muerte? Entonces aquí es donde viene el relato y dice: y en el Hades alzó sus ojos. En el Hades estaba el rico, estando en tormento, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Los identificó. Esa es la muestra que nosotros tenemos, es la prueba que nosotros tenemos, que nuestra semilla, el ADN que porta nuestro cuerpo, así se deshaga, como es normal que se deshaga en el polvo de la tierra, siempre quedarán partículas nuestras en el que nuestro ADN es vital para que sea puesto en un cuerpo diferente, en un cuerpo resucitado. Bien, entonces notemos que por sus cuerpos se identifican. Él ciertamente, el rico, conocía a Lázaro, pues la historia nos dice que este mendigo estaba a las puertas de su palacio. Él lo conocía, físicamente lo conocía, y por eso es que lo identificó. Pero el rico no conocía ni tenía idea de quién era Abraham, y sin embargo, por alguna razón aquí sí lo identifica. Porque ¿cómo hizo el rico para saber que él era Abraham? No sabemos, la escritura no narra detalles tan pequeños como estos, pero lo identificó, por una u otra razón lo identificó a persona que no conocía, porque el rico no tenía cómo conocer, no hay forma de conocerlo, mientras que con el otro sí, con Lázaro sí lo conocía, físicamente lo conocía, y si hay identificación de uno con el otro nos da la pauta para poder saber que sí podremos en un estado espiritual el poder reconocernos los unos a los otros. Entonces yo podré reconocer a mi madre, a mi padre, a todos quienes de mi familia hayan sido salvos, los podré reconocer y podremos compartir en ese lugar. Fascinante todas estas cosas. Y sobre estas cosas a veces no predicamos, no enseñamos. Y son cosas fundamentales y básicas para que nosotros podamos estructurar nuestras creencias. Nuestra fe se cimenta con mucha más seguridad cuando sabemos todas estas cosas que han de acontecer. Bien, continuamos. Y es algo que el mismo apóstol Pablo, aquí mismo en Corintios, nos está diciendo. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí nos dice que en verdad nuestro cuerpo es para el Señor,
y que no está dado para la fornicación. Más adelante, en el verso 18, capítulo 6 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hace advertencias, ojo con esto. Y más adelante en el 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Es lo que les estaba anunciando al comienzo. Él nos compró. Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tanto mi cuerpo como mi espíritu son de Dios. Aquí deja por fuera el alma, porque el alma sí me pertenece. Yo soy el alma. Pero el espíritu que Él nos ha proporcionado, el espíritu que hoy tenemos, porque si vamos a nuestras raíces, estamos formados por espíritu, cuerpo y alma. Ese espíritu que hoy tenemos nos lo prestó Dios también y un día debemos entregarlo. Al igual que aquí dice: en vuestro espíritu, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos administradores, somos mayordomos, tanto de nuestro espíritu como de nuestro cuerpo. Lo dice claramente. En la segunda parte nos dice: el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Conocemos que el Señor nos ha proporcionado algunos aspectos, como el aspecto del sexo, que es para utilizarlo de manera adecuada. El sexo es para nuestra reproducción, también es para el deleite cuando estamos en pareja debidamente casados, pero también se puede hacer un uso indebido, y es aquí a lo que empieza a contaminarse el cuerpo con este tipo de pecados, con la inmoralidad sexual. Hay muchas facetas y muchas formas que el enemigo ha modificado en su estancia natural y buena que puso Dios. Lo ha pervertido, ha hecho del sexo una cosa totalmente diferente a la que Dios concibió en su mente para nosotros los humanos. Debemos de tener cuidado con todas estas cosas, porque sobre todas estas cosas juzgará Dios. Finalmente, en Mateo 25:33, el Señor nos dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En el verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Son dos posiciones y son dos condiciones que finalmente van a primar en nuestra vida. Si claramente la Biblia nos dice sobre estas dos condiciones, que son las condiciones finales para los unos y para los otros, para los justos y para los impíos, claramente nos dice su palabra que hay dos estancias a las que finalmente debemos llenar, que hay una estancia en la que seremos bendecidos y seremos felicitados y estaremos en un lugar apropiado, pero también hay otra estancia en la que algunas personas no hicieron caso al consejo divino, hicieron su voluntad, murieron en pecado y lamentablemente van a tener que ir a un lugar a donde no fue hecho para los seres humanos, como aquí está describiéndole: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para humanos. Pero al no haber otro lugar, todos los que desacataron y los que no estuvieron de acuerdo con las cosas del Señor irán a ese lugar.
todos los que hicieron su voluntad, los que ignoraron, los que hicieron a un lado las cosas de Dios, los que menospreciaron la gracia del Señor Jesucristo, que estuvo ofreciéndola de manera gratuita para todo aquel que la pudiera tomar, y no lo hicieron, sino hicieron su voluntad, lamentablemente tendrán que ir a aquel lugar a donde el Señor quiere que no vayamos. Él no creó para destruir, Él creó para su honra y para su gloria. Pero ya depende de nosotros, del libre albedrío que nosotros tenemos, hacer uso de Él de manera apropiada, acatando a nuestro Dios, reconociéndolo como nuestro Dios y no haciendo nuestra propia voluntad, porque de hacerlo estaremos en la segunda parte aquí, en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, hermanos, hay bendición para quienes obedezcamos sus preceptos, y habrá maldición para aquellos quienes desacaten el consejo que nuestro Dios ha dado. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a ser obedientes y a acatar las normas que el Señor establece en su palabra. Bendito Dios, te damos muchas gracias por el amor que tú tienes para con nosotros, por la redención de nuestra alma y posteriormente para la redención de nuestro cuerpo, porque sabemos vamos a estar contigo, vamos a encontrarnos con personas que han fallecido en gracia tuya, Señor, y por tanto es un aliciente que hoy tenemos y una esperanza de gloria, la que tú nos estás ofreciendo a través de tu palabra, nosotros haciendo lo que es necesario que hagamos, obediencia a tu palabra, seguir tu consejo, tener en cuenta todas las preceptos que tú nos has formulado, todas las cosas que es necesario hacer, tomarlas en cuenta, y de esta manera te estaremos agradando y estaremos haciendo lo correcto delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias y te suplico que seas ayudándonos, Señor, a conseguir este objetivo, a ser conocedores de tu palabra y a ser obedientes a ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde.